tiempo, les doy la bienvenida. Se encuentra con nosotros Estefanía Veloz. Me da mucho gusto que estés con nosotros, Estefanía. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Estefanía. Y tengo también a Fernanda Caso. Fernanda, qué gusto saludarte. Entiendo que en tu caso, en los Estados Unidos, o estás aquí en México ahora. Sí, es correcto. Un gusto saludarte también a ti, al auditorio. Estoy en este momento terminando la maestría en Estados Unidos. Y bueno, Fernanda, pues valdrá la pena que nos cuentes un poco cuáles están siendo las experiencias vistas desde allá, ¿no? Que cada región, cada país vive de manera distinta esta epidemia que nos ha transformado en más de un sentido. Muy probablemente no volveremos a ser las mismas personas, los mismos sujetos, las mismas sociedades después del COVID-19. Pero déjenme entrar despacio, tenemos muchos temas, es que quisiera tratarlos con detenimiento y voy a comenzar con Estefanía Veloz. No puedo evitarlo, Estefanía, recibiste ataques muy duros en redes por hacer señalamientos de noticias fabricadas. Muchos de esos ataques pues tienen que ver con tu condición de mujer, otras en tu condición de hija, porque incluso hasta con tu padre se metieron, una cosa francamente penosa, pero pues más que nos relates el hecho, te ruego las reflexiones posteriores a este hecho, y desde luego pone en contacto y en contexto a quienes no hayan estado al pendiente de este asunto. Arrancamos contigo. Pues bueno, lo que pasó el fin de semana en lo de que hicieron trending topics ciertas cosas o mentiras acerca de mí, de mi familia, resultó en en reflejar que Twitter no está haciendo mucho para cuidarnos y que permite que haya gente que tenga granja de bots. Yo me enteré hace 2 días porque me mandaron un informe sobre de dónde estaban saliendo las granjas de bots y los ataques de todo el acoso que vivía el fin de semana, y venían de una persona que se llama Arné, que creo que trabajó en la Miguel Hidalgo en algún momento, pues un cuadro calderonista desde hace mucho tiempo, y desde ahí venían la mayoría de los ataques. A mí me deja como reflexión, uno, que en Twitter ya se está rigiendo por quien tiene más dinero para comprar bots, es quien está poniendo, digamos, la conversación dentro de Twitter. Y después que hubo también mucha gente que afortunadamente me apoyó. Ahora que está acá Fernanda Caso, también recibí un mensaje por parte de ella, de su familia, que me pareció muy, muy buena onda, y de otras muchas más gentes, pero yo entiendo que el acoso en redes sociales no se tiene que dar de esa manera, y mucho menos creo que Twitter tendrá que estarlo permitiendo. Es cierto que Twitter, de que no sabemos, es muy opaco sus directivos, es un terreno ya en el que está ganado a quien le están dando más pauta o más entrada, que puede ser Glodejo, que es Chumel. Tú abres una cuenta de Twitter y lo primero que te sale son esas 2 cuentas para que sigas, y otras cuentas que son un poco más de perfiles de derecha o opositores. Eso es lo que yo creo que pasó el fin de semana, después de todo lo que se estuvo hablando, después de cómo lo adoptó también la oposición para atacarme y para tratar de deslegitimarme, porque yo entiendo que la tarea era esa, y que sí tiene que ver con un contexto obviamente de violencia política de género también. Lo que hiciste tú en Twitter fue desnudar noticias fabricadas que se habían subido a la red. Ese fue el motivo por el que se enfurecieron estas granjas de bots. Sí, tenemos un programa en el Canal 11, el compañero Gibran Ramírez y yo, que se llama De Buena Fe, y ahí en una sección que se llama La Mala Fe, lo único que hago es retomar las notas falsas que se han hecho o de mala fe, y tratar de desmentirlas, explicar cómo es que se van dando y explicar la versión oficial también. De ahí fue que hubo un hashtag muy famoso que se llamaba Miento como Calderón o algo así, y yo solo lo que hice fue documentar cómo se había dado el hashtag y de dónde venía, y que tenía que ver con una foto de una niña que sostenía un cartel exigiéndole algo a un presidente, y que la niña no resultó ser mexicana y le estaba exigiendo a un presidente de otro país. A partir de eso se dejaron venir los bots y los insultos y entre muchas otras cosas. Ahora, el tema no solamente es la violencia política, sino la violencia de género, que también pues tuvimos que suspender esa conversación tan intensa que teníamos en México, pues también porque la epidemia suspendió casi todo. Buena parte de esos ataques, por lo menos los que yo alcancé a ver, tenían que ver con esa violencia de género. Fernanda, te ruego que le entremos a esta conversación. ¿Tú cómo revisaste, cómo analizaste estas circunstancias, cómo estás viendo las propias redes? Y desde luego preguntar fundamentalmente si esa violencia que uno ve en las redes luego se traslada a la ciudad real o son 2 universos que no se conectan. Adelante, Fernanda Caso. Bueno, primero que nada,
decirle a Estefanía que toda mi solidaridad en esto que vio, particularmente en lo que se refiere a los ataques que estaban dirigidos a través de su padre, y creo que es algo que viven las mujeres continuamente, ¿no? Que no importa lo que hagan, no importa lo que digan, siempre se busca esos referentes alrededor, particularmente masculinos, a quienes atacar y con quienes vincularlas, ¿no? Y entonces, pues en este caso es, no ataco las ideas o los comentarios de Estefanía, sino ataco lo que haya hecho o no haya hecho su papá, con verdades, con mentiras, como una forma de descalificarla como interlocutora, ¿no? Es decir, yo no voy a hablar contigo, sino voy a hablar con alguien que está a tu alrededor, que está por encima de ti, y creo que es algo que se tiene siempre que denunciar y siempre se tiene que combatir. Ahora, creo que hay otro punto en esta misma discusión, en este debate, que es el nivel en el que están las redes sociales pues de descalificación mutua. Y ahí sí yo no comparto para nada la visión de Estefanía diciendo que esto es únicamente de la oposición, diciendo que esto es únicamente o no únicamente, sino particularmente de quienes critican al gobierno. Creo que quienes nos hemos manifestado en varias ocasiones en contra del gobierno también hemos recibido muchísimos ataques de personas que defienden al presidente López Obrador. Hoy en día, si uno pone cualquier comentario en contra, por ejemplo, de algo que se haya dicho en una conferencia del doctor López-Gatell, es increíble la cantidad de insultos, comentarios misóginos, comentarios violentos que uno recibe. Así que yo no diría que es algo exclusivo de un lado o de otro, y tampoco las fake news son algo exclusivo de un lado o del otro, ¿no? Simplemente el día de ayer la secretaria Irma Eréndira Sandoval publicó en su cuenta de redes sociales una nota que hacía referencia a los índices de transparencia en México, diciendo, miren qué buen trabajo hemos hecho en este gobierno, quienes critican a López Obrador no se dan cuenta de que México está muy bien colocado, y la nota se refería a datos de 2018, es decir, ni siquiera hablaba del gobierno de López Obrador, sino del gobierno de Peña Nieto. Creo que no revisar la información, no verificarla, es algo que le está pasando a actores políticos de todos los sectores, ¿no? Es muy fácil dar un retweet, es muy fácil comentar una nota sin siquiera meterse a leerla, sin investigar un poquito más, y que también es muy fácil nada más criticarlo, ¿no? Y decir es que los de enfrente lo están haciendo, sin ponernos a hacer una discusión mucho más profunda del efecto que está teniendo esto en la idea que tenemos sobre la verdad, ¿no? Y sobre el valor de la información para la ciudadanía, y si hay una responsabilidad mayor en aquellas personas que tienen un cargo público, en aquellas personas que son periodistas o se ostentan como tales. Y creo que la solución no está en exigirle a Twitter o en exigirle a Facebook. Entiendo que eso es lo que hoy de primer momento queremos, ¿no? Pero a mí tampoco me gustaría ver empresas que tienen la posibilidad de silenciar a personajes con los que no coincidimos o con los que tal vez no estamos de acuerdo. Creo que es una responsabilidad que se tiene que tener en una democracia, pues en las autoridades, ¿no? Si lo que queremos es que haya una mayor protección a la verdad, entonces esa discusión se tendría que dar en los órganos democráticamente electos, se tendría que dar en autoridades competentes y no pedirle necesariamente a privados, ¿no? Que funcionan con una lógica comercial, que sean ellos los que decidan cuáles van a ser los parámetros de nuestra discusión política, de nuestra discusión democrática. Déjenme hacer una distinción, ambas, si me lo permiten. La traducción de fake news en español es noticia falsa, pero en realidad hay dos tipos de noticia cuando hablamos de esto. Una es la noticia falsa por error. Entonces estaba yo en un programa y alabé un cuadro que tenía una de las personas invitadas. Le dije que qué bonito cuadro de Miró tenía detrás. Y pues no era de Miró, era de Matisse. Entonces es una noticia falsa en estricto sentido. Una cosa distinta son la noticia fabricada, que es la que se elabora deliberadamente para engañar. Y en efecto, esas noticias fabricadas tienen como vehículo empresas que se dedican a cultivar estos famosos bots y que son las que se encargan de divulgar. Coincidía con Fernanda, lejos estamos viendo a un solo actor de tener granjas de bots. En realidad en el mundo, actor político que se precie de hacer campaña, antes se construían clientelas, ahora se construyen bots, debe ser más barato, no lo sé. Pero ahí tenemos un problema y en efecto ahí es donde yo me pregunto, y déjenme regresar con Estefanía, si no tendría que haber, pues yo no sé si regulación, pero mayor transparencia de cuando se trata en realidad de una granja de bots, que cuando se trata de actores pues con nombre y apellido que estamos dando la cara en esas mismas redes, que son dos fuentes muy distintas de información. Estefanía. Sí. Bueno, ahí hay dos cosas. Precisamente lo que decías hace un rato de las noticias fabricadas. Yo no coincido con lo que decía Fernanda porque creo que aquí hay que añadirle otra cosa. Hay una creación de noticias falsas sistematizadas
que se van haciendo puede ser el Reforma, Radio Fórmula, el Universal, Tiro por Viaje de López Dóriga, Jorge Berry, por no decirlo menos, y otros personajes que están informando todo el tiempo por redes sociales y también sus medios de comunicación, que además casi nunca o la mayoría de las veces desmienten las mentiras para generar caos, y la mayoría del tiempo es caos o miedo o deslegitimar las versiones del gobierno, lo que está diciendo. Lo acabamos de ver con el tema de TV Azteca también, y esta es una manera de intentar hacer que la gente no crea la versión oficial del gobierno. Esa es la diferencia entre caer en una noticia que no esté verificada y publicarla, lo que tú decías en el caso del Cuadro. En el otro sentido, obviamente tendría que haber una fuerte regulación. El presidente no hace mucho, hace un par de meses por lo menos, anunció en una mañanera cómo funcionaban algunas granjas de bots y de dónde venían ciertos tipos de hashtags. Y él se demostraba ahí, no lo hacía él, lo hacía alguien especializado, que decía que desde un lado, en este sector que estaba tratando de ofender a los medios de comunicación o algo así, habían sido personas un poco más orgánicas en ese sentido, o sea, que sí existían. Digo, no estoy de acuerdo precisamente, pero sí eran personas reales. Y que del otro lado, las que estaban atacando lo que había dicho el presidente y que le estaban acusando de ser violento con los medios de comunicación, eran bots en su mayoría. Hay una diferencia, pero claro que hay una diferencia. Ahora, que la discusión pública esté recargada a ser mucho más violenta es otra discusión, pero de que del lado de la oposición se están utilizando estas herramientas, definitivamente no hay manera ni siquiera de equipararlo con el otro lado. Y también hay que decirlo, los medios de comunicación de circulación nacional están haciendo un trabajo muy grande para intentar generar caos, y se puede demostrar, no lo digo yo, si pueden meterse a ver cuántas notas falsas sacan por mes, es increíble. Híjole, yo no sé si puedo intervenir. A ver, Fernando, adelante. Sí, que a mí estas descalificaciones y estas hipersimplificaciones del problema que tenemos, pues me parecen sumamente delicadas e irresponsables, ¿no? Decir, es que de un lado están los que generan fake news y del otro lado todos dicen la verdad y son puras cuentas reales, es no querer entender que el problema es mucho más profundo y que resolverlo va a requerir también soluciones más profundas. Si uno se pone a decir que todos los de enfrente son violentos, que todos los de enfrente hacen fake news, sin dar como ejemplos concretos, estadísticas, números, lo que sí han hecho especialistas han metido a analizarlo y todo el tiempo están publicando que en efecto, estas granjas de bots, esta violencia surge de ambos lados, está polarizando a la población y no es que de un lado se genere para desestabilizar, para generar caos, es simplemente parte de una batalla que se está dando en la que unos se responden a otros y está siendo sumamente dañina. También decir que enfrente hay periodistas pagados sin tener pruebas de que hay periodistas pagados, como muchas personas hacen, ¿no? Que cada vez que alguien sale a criticar al gobierno dice, que te sigan pagando la nómina. Bueno, estás descalificando a alguien que tiene una labor de periodista, que de eso vive. Si se van a hacer ese tipo de aseveraciones, que se den pruebas. Si se va a decir que algo es fake news y que no es el mero error de investigación periodística o falta de rigor, pues que se den pruebas. Y también hacer esas distinciones como actores políticos es relevante, porque esta discusión sin matices, esta discusión en la que simplemente todo lo que haga el de enfrente va a estar mal y va a tener un origen, ¿no? Malintencionado, se quiere derribar al gobierno a través de información falsa, pues también me parece que genera todavía mucho más encono, ¿no? Descalifica al opositor como interlocutor, justamente de lo que hace unos momentos nos quejábamos, si no nos permitimos entender que hay gente que considera que el país pues está viviendo un caos, ¿no? Si uno no cree que esa es una posición legítima por lo que estamos viendo, por los índices de inseguridad, por los índices de pobreza, por los índices económicos, por la forma en la que se está manejando el sistema de salud, pues también es querer ver otro país, ¿no? Y creer que todo lo que sucede en las redes sociales simplemente es imaginación o simplemente es lo que los opositores están inventando para derrocar políticamente al presidente. Pero en muchos casos sí es lo que se están inventando. Una última... Sí. Quería una última reflexión, haciendo una decisión que yo creo que es pertinente. No es lo mismo libertad de expresión que libertad de prensa. De hecho, la libertad de prensa es mucho más, o debería ser mucho más restrictiva que la libertad de expresión. La Constitución consagra ambos derechos. La libertad de prensa está regida por un código no constitucional, no legal, deontológico. Es decir, los periodistas estamos obligados a, con el mayor rigor posible, presentar la información. Yo creo que un pariente mío de 15 años que se mete a una red, a TikTok, a Instagram, a Twitter, y que se expresa
tiene un código muy distinto y puede decir casi lo que se le dé la gana. Desde esta perspectiva coincidiría en que se requeriría el mayor rigor exigible a los medios de comunicación. Ahora, yo no estoy tan seguro de que todos los medios convencionales se están dedicando, Estefanía, a producir noticias fabricadas. Y tengo la impresión de que a todos nos están metiendo en la misma vasija. Y es francamente un día sí y otro no, incómodo, porque pues uno hace su mejor esfuerzo para mantener ese rigor y con enorme facilidad se sobrevalora la expresión en las redes y se minusvalora la expresión en el periodismo riguroso. Y creo que ahí también traemos un caos, porque de pronto, pues ahora resulta, voy a citarte a ti misma, que es más fácil creerle a Chumel, ¿no? o a estos youtuberos, ¿no? Que pueden decir lo que se les dé la gana, pues que a otras unidades y redacciones y reporteros que han hecho su mejor trabajo durante años, porque ahora todos estamos en la misma vasija. Entonces déjame continuar en esta misma reflexión, a ver si podemos encontrar algún punto de acuerdo en esta conversación. Adelante. A ver, coincido con lo que dices. El tema es este. Creo que hay unas, no sé si vicios editoriales puede ser, que son muy recurrentes. El mejor caso es el Reforma, que lo hace todo el tiempo. Hay momentos en los que han notificado algo o han hecho una nota que al final que ni siquiera fueron a la fuente oficial, ni siquiera hicieron la pregunta a que tendrían que hacerle la pregunta, no verificaron la información ni una vez, y son cosas que se les van entre las manos, como puede ser la muerte del empresario Curi, que dijeron que había sido la primera muerte en el país, como puede ser que no le querían dar el cuerpo de la niña que asesinaron, que no voy a decir el nombre por respeto a los familiares, hace un par de meses. Estas noticias que son falsas y que suelen ser falsas, pero que sí, las personas y las mismas periodistas han dicho, si existe un rigor verdadero periodístico, no te pasan estas cosas, a menos de que tengas la intención de hacerlo por ahí o digamos de mentir, entre comillas. Pero pasa mucho tiempo y no es casualidad que esté pasando en muchos medios de comunicación. Yo no voy a generalizar, pero es cierto que de los grandes medios de comunicación que normalmente han sido opositores casi de lo que sea y suelen ser sensacionalistas en muchos temas, son los que están equivocándose, si así se quiere decir, casi todo el tiempo. Y yo creo que hay un momento en el que alguien tiene que hacer la chamba, por lo menos se tiene que decir, esto está pasando por alguna razón específica o de verdad que su grupo editorial tienen una persona y no les da todas las notas que están sacando. Pero además, peor todavía, cuando sale la versión oficial y cuando ha salido la versión oficial a desmentirlo, no han sacado ni siquiera una nota, en la mayoría, no voy a generalizar otra vez, no han sacado ni siquiera una nota para desmentir ni para informar a la población que lo que dijeron previamente había sido falso. No existe. Entonces, quien no está teniendo el rigor periodístico son los medios de comunicación a los que se le ha señalado por muchos lados. Ese es el problema, que creo que es que hay que tratarles con pinzas porque son medios de comunicación importantes y porque son periodistas, pero que tampoco están haciendo el trabajo. Ahora, te insisto, yo tengo la impresión de que el discurso es aquel que no distingue. Es decir, de pronto todo el periodismo está metido en cuestión y yo insistiría, creo, y creo que el presidente coincide con este principio porque no para de insistir en él, que la prensa se corrige con la prensa. Y de pronto, cuando el presidente esta semana dice, ¿qué haría don Julio Scherer si viera esta portada? Yo tengo la impresión de que ahí el presidente está cruzando una línea que no nos merecemos nadie. Que el público que lee Proceso juzgue si esa portada está mal hecha, pero que el presidente la juzgue, o cuando se pregunta si la conversación con Porfirio Muñoz Ledo es relevante o no es relevante, y el presidente responde, ¿en qué periódico salió? Ah, en Reforma, como diciendo, entonces no es relevante. Ahí no hay fake news, ahí hay un abuso de poder. Es decir, el poder del micrófono presidencial es muy superior que el tuyo, que el mío y que el de Fernanda. Y eso se tiene que decir claramente. Si el presidente toma su micrófono y descalifica a una revista como Proceso, a ver quién la suscribe mañana, ¿eh? Y en ese sentido sí me parece que se está yendo muy lejos. Que tú y yo critiquemos un medio, como lectores o como consumidores de medios, lo entiendo. Pero el presidente creo que está asumiendo un papel, tengo la impresión que no le toca. Me encantaría su opinión. Si quieres, vamos con Fernanda y regresamos con esta línea. Sí, coincido y creo que un poco en la línea de lo que decías, que al final la libertad de expresión y la libertad de prensa no son lo mismo, justo porque la libertad de prensa no únicamente
protege a quien habla, sino a quien escucha, ¿no? Lo que se busca es que el auditorio tenga información confiable sobre el gobierno, sobre las decisiones públicas, sobre lo que está sucediendo en su entorno para poder tomar decisiones electorales, para poder conducirse y generar opiniones, ¿no? Entonces no solo se está protegiendo al periodista, sino se está protegiendo al escucha. Y creo que en ese sentido, pues sí, hay una exigencia de rigor mucho mayor. Pero cuando Estefanía decía es que el problema de que todos mientan es que entonces ya nada se sabe que es verdad. No, también un problema es descalificar a todos y pretender que nada es verdad. Es cierto que hay algunas personas que han tenido errores, pero hasta también los mejores medios del mundo los tienen, ¿no? El New York Times tiene errores, Le Monde tiene errores, y creo que hay que distinguir entre los errores por falta de rigor, por una falla de un periodista, que son muy criticables y cuestionables, pero no se pueden meter en el mismo cajón que aquellos que tú dices que son noticias fabricadas para generar caos en un país y desestabilizar un gobierno. Creo que son dos cosas absolutamente distintas. Meterlas en el mismo cajón, pues sí es muy dañino. Y por otro lado, creo que es importante, cuando se hace una acusación a un medio, mencionar al medio, mencionar la nota y mencionar qué fue lo que dijeron mal. No decir todos estos medios hacen continuamente información falsa para desestabilizar y ya no se puede creerle a nadie. Bueno, pues es que justo eso sí es muy delicado, porque entonces se transmite la sensación de que ya no se puede leer a ningún periodista, por más serio que sea, por mejor trabajo que haga, que en este país sí hay muchos, y yo diría que son incluso la mayoría. La mayoría de los periodistas en México hacen un trabajo muy profesional, con pocos recursos, con poca información, pero intentando sacar lo mejor que pueden para mantener a la población informada. Si a partir de 2 notas, ¿no?, de un periódico que lleva años de existencia vamos a descalificar a su proceso editorial completo, pues también me parece que es muy delicado. Bueno, Estefanía, para cerrar con este tema, vas tú y le doy la vuelta sí, para abordar algunos otros antes de que se nos acabe el tiempo. Adelante, Estefanía. No voy a mencionar nota por nota específicamente el caso del Reforma, pero hay más de 2. Ahora, si la tarea es de la ciudadanía de estar revisando la información todo el tiempo, bueno, está bien, se va a crear o se va a generar un criterio a partir de ahí. Ahora, yo creo que también estar diciendo que parte de los medios de comunicación no tienen mucha información para hacerlo. Es la primera vez que existe un ejercicio en el que los medios de comunicación pueden preguntarle al presidente todos los días qué es lo que está pasando. Yo no diría ni diría que están haciendo mucho con muy poca información, porque no ha habido información como hoy. Ahora, creo que voy a decir un comentario que puede ser incómodo porque no se quiere aceptar por parte de la oposición o de grupos que han gobernado previamente, pero es cierto que el presidente también está gobernando con la mayoría de los medios de comunicación en su contra. ¿Cuándo habíamos visto la TV Azteca? No se había visto antes. O sea, la idea de pensar... Bueno, es que eso es lo que se espera en cualquier democracia. No existe una estrategia específica por parte de los medios de comunicación. No voy a generalizar porque yo no sé por qué Fernando está diciendo que se está diciendo que todos, porque aquí en este lugar se está diciendo que no hay que generalizar, pero de los que está comprobado que están haciendo esto de manera sistemática, claro que son medios que se han manifestado en contra del presidente una y otra vez. Ahora, si no se les puede cuestionar a esos medios, si no puede ni siquiera el presidente cuestionar a esos medios como persona, como ciudadano, pues entonces no se puede hacer nada y hay que cuidarles y hay que creerles todo el tiempo. Creo que hay un momento en el que las cosas han cambiado, no solamente por las redes sociales, sino porque hay mucha más información para verificarlas, donde ya no se va a creer simplemente hacia lo que esté pasando. Yo no coincido quizá tanto con la portada de Proceso. Lo que sí coincido es ¿por qué seguir validando a esos medios de comunicación si han fallado una y otra vez, por lo menos en lo que va de este año, si se quiere decir así? Porque no es una nota, no son 2, me atrevo a decir que son hasta 10 comprobadas. Y si nos vamos más lejos, un poco más. De estos medios de comunicación que son muy grandes y que lee todo el mundo. Yo creo que no entenderlo y no decirlo, pues es también decir, bueno, es que están criticando y es lo que está pasando. No, hay unas notas que son tendenciosas y que no están haciendo nada por informar. De eso, que la ciudadanía lo juzgue, si así se quiere, pero que no se haga una tarea para investigarlos, porque si no se está tratando de deslegitimarlos o atacar al periodismo, pues también me parece muy agresivo, ¿no? Tengo una lista larga de preguntas que siguen en este mismo tema y al mismo tiempo sé que ustedes tienen interés de tocar otros temas, así es que voy a hacer un acto democrático. ¿Le seguimos hablando de los medios, el debate público, digamos, el cambio de los valores en esta dirección, o prefieren pasar a otros temas? La decisión es de ustedes. Están tan amigos como yo por lo que estoy Pues, la verdad, cualquiera de las pues dos entonces opciones. a ver,
estoy pensando inevitablemente, después de escuchar a Estefanía, en el fenómeno que ocurrió, por cierto, antes en los Estados Unidos, ¿no? La campaña de Donald Trump, aunque ya venía gestándose esta dinámica, partió a la sociedad en donde pues unos asumen, por ejemplo, que Fox News no comete errores, es perfecta, hace un periodismo riguroso y es muy próxima al presidente Trump. Y en cambio, la prensa opositora a Trump ha sido señalada como fake news, para citarlo puntualmente, CNN, un medio mucho más cerca a los demócratas. Y entonces lo que ha ocurrido, pues es que cada público lo que hace para sentirse cómodo es cobijarse en el paraguas donde le repiten lo que les gusta. Y con esto les pido que nos salgamos de México hace un segundo, solo para reflexionar, un poco fuera de la caja, que esto está pasando en el mundo entero. Es decir, esto de lo que estamos hablando en México no es exclusivo del Reforma y de Proceso, ¿no? O de Fox News y CNN. En realidad lo que estamos viendo son públicos que se guarecen en casas editoriales donde, como ustedes bien saben, escuchan como cámara de eco los argumentos y los prejuicios que cada quien coincide. Y ahí el problema es que uno no se entera de lo que el otro está pensando, cosa que siempre es muy delicado. Aquí les pongo ahora el ejemplo y te pido, Fernanda, que hablemos de Estados Unidos, que no es más que utilizar ese espejo para revisar nuestra propia realidad. Sí, mira, yo creo que tienen algo los medios estadounidenses que puede ser positivo y es que son mucho más abiertos en las preferencias que tienen los periodistas, no esconden, ¿no? Si a un periodista le gusta un candidato o está en contra de otro, no le parece, son mucho más abiertos, entonces también es más fácil saber desde dónde hablan los periodistas, ¿no? Porque hacen esto evidente, incluso hay medios de comunicación, el New York Times apoya a candidatos, otros medios como Vox lo que hacen es que los principales periodistas definen a cuál le gusta a cada uno y hacen artículos para apoyarlos. Creo que en eso hay una ventaja, porque hay mucho más transparencia y el consumidor final sabe qué es lo que está leyendo, quién se lo está diciendo, y ya no existe como este mito de la absoluta objetividad, ¿no? De este observador neutral que puede ver las cosas como si fuera... como si viniera de otro mundo y viera las cosas en un solo plano. Entonces, esa parte pienso que puede ser positiva, siempre y cuando no caiga en convertirse en hacer campaña, ¿no? Y en esta obsesión que luego vemos por querer tener la razón, por decir, miren, yo siempre les dije que el presidente era malo y entonces por eso ahora me voy a dedicar a presentarles pura información que conduzca a esa conclusión. Y creo que eso es un poco lo que estamos viendo particularmente en Fox News, ¿no? Donde... se producen notas, ahí sí claramente falsas, para apoyar al presidente y para desacreditar a quienes lo cuestionan. Y creo que ahí sí puede ser pues muy riesgoso para una democracia, muy riesgoso para una sociedad tener estos núcleos de discusión donde la población no se habla, escuchan diferente información, opinan sobre distintos temas y parece que son dos mundos distintos, ¿no? Que no tienen interconexiones y en donde los argumentos de unos parecen absurdos para los otros porque ya desde hace años dejaron de hablarse. Pienso que estamos llegando a ver lo mismo, pero creo que en México todavía la situación es distinta. Cuando se habla en Estados Unidos de que hay distintas voces y distintas visiones, finalmente siempre se está hablando de un periodismo o se aspiraría a un periodismo que esté cuestionando al gobierno, ¿no? Cuando Estefanía dice, bueno, es que el presidente López Obrador tiene a todos los medios en contra. Bueno, es que en una democracia eso se esperaría, ¿no? Que todos los medios estuvieran observando al gobierno, cuestionando al gobierno, viendo qué está haciendo bien, qué está haciendo mal y presentándoselo a la ciudadanía. Ahora, los errores siempre van a ser lo que la ciudadanía esté más pendiente, en cualquier contexto, en cualquier democracia, porque son esos sobre los cuales se mide y se define si es una alternativa política que gusta o no gusta y si se debe cambiar la elección. Pretender que va a haber medios que estén aplaudiendo las acciones de gobierno, pues también es no entender la función del periodismo. Adelante, bueno, Estefanía, sigues tú. Sí, pensé que ibas a decir algo. A mí me parece que justo la diferencia entre lo que hablaba Fernanda de CNN y Fox es que no es precisamente si están a favor en Fox del presidente, sino de qué están en contra y de qué han estado en contra históricamente. Cómo han comunicado los procesos de transición más progresistas dentro de Estados Unidos, el tema de la lucha de las mujeres, el tema de la diversidad sexual, por ejemplo, es de qué están en contra históricamente. Ahora, la otra cosa es
Es verdad, y se puede ver en los accionistas de Fox, y se puede ver en las personas que integran, digamos, los noticieros más famosos y más vistos de Fox, que son personas, uno, aliadas a grupos nazis o a grupos antiderechos. Eso ahí está, ya está dicho, eso yo no lo estoy inventando, eso se puede buscar. Y después, que son personas que al mismo tiempo son dueñas de grandes empresas y de grandes intereses económicos. La diferencia es que el presidente de Estados Unidos representa o respalda al sector económico poderoso de Estados Unidos. Ahí la diferencia es un tema meramente ideológico, más allá de si se está informando bien o si no se está informando bien, o si se está haciendo neutro o no se está haciendo neutro. Lo que está haciendo Fox en ese sentido es apoyar a la persona con la que ideológicamente está de acuerdo y quien le ha apoyado más, que ha sido Trump. Yo creo que fuera de eso, pues no se podría tratar de comparar con lo que vivimos en México. En eso coincido con Fernanda. Ahora, la diferencia no solo es en el tema en el que los medios de comunicación están para cuestionar, tal vez, en ese sentido. Pero hay cosas que están pasando en los medios de comunicación mexicanos que no tienen que ver, uno, ni con ideología, ni con cuestionar, ni que son muy democráticos, ni que quieren abonar a la democracia, porque la mayoría del tiempo no lo hacen, pero lo que quieren hacer es defender intereses económicos per se. En México, lo que no se está haciendo como en Estados Unidos se está haciendo es que muchos periodistas, no quiero decir ni siquiera periodistas, opinólogos que escriben en grandes periódicos, tienen intereses económicos y son patrocinados por muchas otras cosas, otras empresas, personajes, lo que sea. En Estados Unidos se puede buscar claramente y se dice. En México no. No, ¿por qué hay que tratarles con el mismo rigor a opinólogos que claramente, más allá de tener una ideología que no comulgue con el presidente, y que además no me parece que por no comulgar con la ideología del presidente puedas mentir abiertamente o tratar de hacer notas incisivas, pero que en ese sentido puedan opinar y se les deba tratar como a otro periodista? Yo creo que la diferencia es muy grande. Creo que más allá del tema de que si son fake news, de que si se señala a alguien más o no, efectivamente los demócratas podrán estar del lado de CNN. Y Fernanda hace rato decía, los de enfrente... los medios de enfrente están haciendo esto y los nuestros esto. La diferencia es que ahorita, y Ricardo, no me dejas mentir, ¿cuáles son los medios del presidente en este momento? ¿Cuáles son los medios oficialistas? ¿Cuáles son? No hay, no existen. Esa es la gran diferencia con lo que hablábamos con el caso de Estados Unidos. Los medios que se leen en México, la mayoría, son medios que han sido opositores durante mucho tiempo. La chamba que están haciendo ahorita de comunicar, pues no está siendo muy objetiva. Y yo creo que tiene que ver con intereses económicos. A ver, ahí es donde yo me confundo un poco porque, a ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Recordarás cuando vino Jared Kushner a México? Y se organizó una cena en casa de Bernardo Gómez, que si el contexto no me falla, pues es el número 2 de Televisa. Cuando la prensa le reclamó al presidente de estar utilizando el comedor de un hombre tan importante en los medios para reunirse con el yerno de Donald Trump, el presidente dijo, estamos hablando de que me reuní en casa de un gran amigo mío. Creo que es innegable que la relación entre Ricardo Salinas Pliego y el presidente es muy próxima. Por eso me cuesta un poco trabajo aceptar la premisa de que el presidente no tiene medios aliados. Creo que sí los tiene. Y también creo que hay una enorme cantidad de periodistas que comulgan con sus ideas. De ahí a decir que no tiene medios de su lado, sí creo que hay un paso muy largo. Ahora, en Reforma, en efecto, creo que plantó muy claro sus reales y dijo, yo con este señor no voy. Y se ha colocado en el otro extremo, no lo voy a discutir. Pero de ahí a suponer que el Reforma marcó línea para el conjunto de los medios, me cuesta un poco de trabajo decirlo. Es decir, me parece que es una caracterización que no alcanza a completar. Ahora, ciertamente, pasado el tiempo, el presidente se ha referido con tal desdén a ciertos periodistas que pues el conjunto del gremio se empieza a sentir aludido, aunque no deberíamos. Pero pues entendamos que sí es un gremio, ¿no? Y entonces dicen, bueno, hoy callan a este, que a mí no me cae bien, pues mañana me toca que me callen a mí, de la misma manera, en público, en una mañanera. Es decir, sí entendamos que somos humanos, además de periodistas, ¿no? Fernanda. Sí, yo estoy de acuerdo. El púlpito presidencial tiene una trascendencia enorme que no únicamente es la descalificación pública o lo que los ciudadanos puedan llegar a escuchar, que ya de por sí es grave, sino el riesgo en el que pone a las empresas, ¿no? Decir, híjole, ¿qué tal si ya no me contratan publicidad porque tengo a este periodista que golpea al gobierno? ¿O qué tal si ya
digamos, los inversionistas de mi periódico ya se echan para atrás o me piden que le baje 2 rayitas a las críticas que estoy haciendo, porque simplemente un comentario de ese tipo del presidente en una conferencia a nivel nacional, pues suena como amenaza. Y el hecho de que hayamos visto tantos periodistas salir en los últimos meses de sus lugares de trabajo, particularmente periodistas que han sido críticos con el gobierno, pues claro, pues sí genera dudas, ¿no? Sí genera dudas sobre el impacto real que esto está teniendo pues, en diversos círculos, en diversas empresas, y si al final no es una forma también de controlar. No quiero decir que sea el único gobierno en el que haya existido, ¿no? Lo hemos visto en el pasado, tal vez era mucho peor. En el gobierno, en gobiernos priistas veíamos las cantidades de dinero que se le daban a periodistas y era una forma de control brutal. Lo que voy es que no hemos logrado salir como país de eso, que realmente el poder tenga una relación sana con la prensa, en la que la prensa lo cuestione, lo critique, el poder haga su mejor trabajo y le entrega a los ciudadanos buenos resultados, y que finalmente sí responda, pero que responda con resultados, no con alusiones personales. Creo que hacia allá tendríamos que transitar y hoy no lo estamos viendo. Pues esta conversación se nos queda a la mitad. Le toca a Estefanía poner la última conclusión y después pues dejar abierta la puerta para continuarla, porque ha sido extraordinaria. Se los tengo que decir a las dos. Adelante, Estefanía, te tocan las conclusiones. Bueno, no me queda más que decir que pensar o pensar que hay medios de comunicación que no tienen intereses específicos y que esos intereses atraviesan una crítica mucho mayor o mucho más rigurosa, o críticas que no se han hecho antes al gobierno, pero que sí se hacen a también es quizá apoyarles en cierto sentido en esta narrativa. Coincido con lo que decías, quizá no debería de ser con todos los periodistas, pero es cierto que creo que también el presidente tiene el derecho de decir, a ver, se está comunicando algo, se ha comunicado de 1000 maneras, también de tener derecho de disentir, ¿no? Yo sí creo que hay una hora de protección en torno a los medios de comunicación, precisamente porque o a los periodistas, precisamente porque es un gremio. Sin embargo, creo que tratar a uno que no es objetivo y que tiene intereses claros, de la misma manera que a otros periodistas que están intentando no hacer nada más que su trabajo y tratar de informar, es mucho más irrespetuoso para el resto de los periodistas. Creo que hay un problema en México y tiene que ver también con la prensa, y tiene que ver también con la prensa a la que se le paga por sacar cierto tipo de notas. Está bien si se quiere comprobar y si no hay pruebas para todo, pues no voy a generalizar, pero muchas y muchos ya sabemos cuáles son. Pero es cierto que también se tiene que decir. Pensar en que hay una hora de protección en la que no se puede hablar de eso me parece también muy peligroso. Y es negarlo, ¿no? En ese sentido. Yo creo que existe, creo que hay un problema, creo que se tiene que decir y se tiene que desmentir. Y así, si el trabajo de la ciudadanía es estar desmintiendo noticias, pues entonces también me parece que la chamba que están haciendo los medios de comunicación se va a quedar muy corta. Ahora, en tu mensaje hay un llamado de atención muy fuerte al gremio, y lo tomo como personal y con toda seriedad. Si nosotros los periodistas y las periodistas no nos criticamos entre nosotros, con este viejo refrán de perro no come perro, pues no había más que esperar que alguien viniera a hacerlo. Y probablemente el que hoy alguien más lo esté haciendo es culpa nuestra, porque en efecto, cada que vemos que un periodista se corrompe y toma camino en dirección opuesta a la ética periodística, nos quedamos callados y volteamos hacia otro lado. Quizá lo que no pueda volver a ocurrir es esto. Pero bueno, viene una nueva generación de periodistas y creo que esa es realmente la buena noticia, y ojalá y esa nueva generación esté más cerca con las necesidades de un país que tiene que crecer en toda su estatura. Insisto, magníficas ambas en esta conversación. Ojalá y me concedan repetirla. La verdad es que celebro muchísimo ver tanta inteligencia puesta aquí en La Octava, en esta comunidad. Les mando un saludo virtual muy afectuoso y pues hasta la próxima. Ojalá y sea muy pronto. Muchísimas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós.